Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Silvia Flores. En este tiempo estamos estudiando sobre los reyes y profetas. Ahora nos toca ver sobre el rey Asa, el tercer rey del reino de Judá. Con el punto número 1 vamos a ver que el rey Asa era un rey justo y piadoso. En 2 Crónicas capítulo 14 versículo 2 dice: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Entonces podemos ver que el rey Asa hacía lo bueno y lo recto. ¿Cuándo se dice que un rey hace lo bueno y lo recto? Cuando cumplía los mandamientos de Dios, cuando seguía el camino de la palabra de Dios, cuando escuchaba a los profetas. Siempre un rey gobernaba con un profeta, se consideraba como un rey bueno cuando estudiaba la ley de Jehová y también escuchaba al profeta. Se consideraba un rey malo aquellos que no escuchaban a los profetas, inclusive algunos han llegado a matarlos. El rey Asa era considerado como un rey bueno porque hacía lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Vamos a ver cómo ha sido el reinado de Asa. Para eso vamos a leer 2 Crónicas capítulo 15. Vamos a ir viendo verso por verso y dice así: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Entonces, el profeta que ha estado al lado de el rey Asa ha sido el profeta Azarías. Y dice así: Y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. La palabra de Dios dice: Jehová estará con vosotros si ustedes le buscan, pero si ustedes le dejan, él también os dejará a ustedes. Entonces, la palabra de Dios dice: Dios estará contigo si tú estás con él. Dios quiere ser tu Dios, pero también quiere que tú seas su hijo. Tiene que ser recíproco, no solamente un solo lado. En el versículo 3, algo muy importante. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, la palabra de Dios dice: mucho tiempo, ¿no? Judá, Israel había estado sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley. No había un sacerdote que enseñe la palabra de Dios. No había la palabra de Dios. Entonces, por esta causa, había mucha tribulación y Dios había traído muchas calamidades sobre ellos. Una ciudad destruía a la otra, dice en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cuando en nuestra vida no hay la palabra de Dios, cuando en nuestra vida no buscamos a Dios, va a haber muchas tribulaciones, Dios va a traer muchas calamidades a nuestra vida, porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 8 dice algo muy importante. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado
en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Escuchando la palabra de Dios, el rey Asa ha cobrado ánimo su corazón. ¿Cuántos de nosotros, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos decaídos, tristes, escuchando la palabra de Dios, recibimos ánimo, fuerza? Escuchando la palabra de Dios, el rey Asa había empezado a sacar todos los ídolos que había en Judá, todos los ídolos. Y también había reparado la casa de Dios. Había limpiado, había reparado lo que estaba viejo, lo que estaba sucio, escuchando la palabra de Dios. Y vamos a ver el versículo 9. Dice así: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Este rey Asa, después de que ha escuchado la palabra de Dios del profeta Azarías, había cobrado ánimo su corazón, entonces había reunido a todo Judá, Benjamín, ¿no? Les había reunido, y no solamente a ellos, sino también a todos los que de Israel, habían algunos piadosos de las otras tribus de Israel, del reino del norte. Ellos habían, viendo cómo Asa está, no, tan hermoso, está predicando la palabra de Dios, les está reuniendo, y nosotros también queremos participar. Habían bajado hasta Judá los más piadosos. Entonces este rey Asa había hecho enseñar la palabra de Dios, había hecho celebrar la Pascua, habían realizado todas las fiestas solemnes. Y también dice: en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Algo muy importante en el versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Aquí el pueblo de Judá dice que estaban prometiendo, estaban jurando que iban a buscar a Jehová su Dios. Y lo juraban de todo su corazón y de toda su voluntad, con grande alegría. No estaban siendo obligados, no estaban siendo amenazados, sino voluntariamente estaban jurando que iban a buscar a Jehová su Dios. Y cualquiera que no buscare a Jehová sea muerto. Así, de esta manera estaban jurando. Y Dios les había dado paz por todas partes. Aquellas personas que buscan a Jehová, Dios de Israel, que buscan a nuestro Padre, Dios ha prometido que les va a dar paz. Es la promesa de nuestro Dios que tenemos que creer. En el versículo 16 dice: y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Aquí dice, ¿no? La madre del rey Asa, Maaca, ella había fabricado, ¿no? Se había hecho una imagen de acera. Entonces el rey Asa, destruyendo su imagen, la depuso de su dignidad. ¿Qué significa eso? Tú ya no vas a ser reina madre, ya no.
Entonces, votando del reino, tú ya no eres reina madre. Le depuso de su dignidad. Así con su propia madre ha hecho a todos los que servían ídolos. El rey Asa ha limpiado. En Primeras Reyes dice que también les había sacado a los sodomitas que estaban viviendo en aquel tiempo en Judá. En la Biblia, cuando se habla de sodomitas, se refiere a homosexuales. También a aquellas personas que hacen perversidad y maldad. A todos ellos el rey Asa les había botado. Entonces vemos que el rey Asa tan hermosamente ha buscado con todo su pueblo a Jehová nuestro Dios. Y en el versículo 19 dice, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Entonces Dios le ha dado paz porque él y su pueblo, escuchando la palabra de Dios, han buscado a Jehová su Dios. También algo muy importante que tenemos que nombrar del rey Asa está escrito en Segunda Crónicas capítulo 14, que Asa se distingue de entre los demás reyes porque ha sido un gran constructor. En el versículo, Segunda Crónicas capítulo 14, desde el 4 hasta el 7, dice así: y mandó Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y vallas, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. En Reyes también está hablando que él había edificado ciudades, había edificado muros. Estando en plena paz, él ya ha hecho muros, ha edificado, bien se ha fortalecido. Estando en paz, como en Proverbios dice, la mujer virtuosa se prepara para el invierno y teje chompas gruesas. Él se ha preparado, estando en paz, se ha preparado para que no tenga guerra, o sea, para el tiempo de la guerra. Y algo que tenemos que mencionar, importante también, que ha hecho el rey Asa, que Dios ha hecho a través del rey Asa, es que ha vencido una batalla masiva, una batalla que ha sido sangrienta. Y vamos a ver en Segunda Crónicas capítulo 14, desde el 9 hasta el 15, dice así: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron grande botín.
Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades porque había en ellos gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Entonces, cuando los etíopes han atacado a Judá, Asa ha clamado a Jehová y dice que ayúdanos, a Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y Jehová deshizo a los etíopes. Tan hermoso Asa, se ha apoyado en Dios, ha clamado a Dios. Por eso dice que Asa ha hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Pero no podemos decir que Asa ha sido fiel hasta el fin. No lo ha sido. Lastimosamente no lo ha sido. Muchos dicen que Asa ha gobernado 41 años. En 41 años cualquiera se cansa. He escuchado decir, Moisés también cuando estaba en el desierto, al principio era fiel, al último 40 años en el desierto, quiero agua, quiero pan, le han hecho cansar y finalmente ha pecado y por eso no ha entrado a la tierra prometida Moisés. Y lo igualan porque Asa también ha gobernado 41 años y ya estaba cansado del pecado de los hombres. Hay comentarios, pero la palabra de Dios dice que sí, al final de su reinado, este Asa ha hecho una alianza con el rey de Asiria, Ben-Hadad. ¿Por qué ha hecho esta alianza? En 2 Crónicas capítulo 16, ya lo habíamos visto en el anterior estudio, en el rey Baasa, dice que Baasa, al ver que muchos de los piadosos que vivían en Israel, viendo cómo está celebrando tan hermosamente la Pascua, están sacrificando, están buscando a Dios, iremos allá, los más piadosos, se estaban yendo. Entonces Baasa se ha enojado contra esta situación y ha ido a atacar a Ramá, porque para pasar de Israel a Judá tenían que pasar por una ciudad que se llamaba Ramá. Entonces Baasa ha atacado a este Ramá y estaba edificando una muralla para que nadie pase a Asa. Y viendo esto, el rey Asa ha tenido miedo y ha ido a buscar al rey Ben-Hadad. Y sacando todo el tesoro de la casa de Jehová, el tesoro de la casa real, le ha entregado al rey de Asiria, Ben-Hadad, diciéndole, deshaz tu alianza con el rey de Israel, Baasa, y únete a mí. En vez de buscar a Dios, ha buscado la ayuda de un hombre mortal y pecador, de un hombre idólatra. Ha buscado en vez de buscar a Dios. Entonces el rey de Asiria, encantado, haremos alianza, yo le dejo a Baasa, nos uniremos. Ahí se ha aparecido otro profeta. El profeta se llamaba Hananí. Vemos que el primer profeta, al rey Asa le han visitado dos profetas. El primer profeta se llamaba Azarías. Él es el que le ha animado con la palabra de Dios, diciéndole, si tú le buscas, será hallado Dios, búscale de todo tu corazón, vas a tener paz, te va a prosperar, le ha animado. Pero el segundo profeta, Hananí, le ha reprendido. Le ha dicho, locamente has actuado. De ahora en adelante vas a tener más guerra contra ti. Porque los ojos de Jehová están mirando a los buenos y a los malos para dar su poder al que tiene corazón perfecto. Entonces el rey Asa, escuchando las palabras del profeta
Hananí se ha enojado, en vez de arrepentirse, de postrarse y pedir perdón, se ha enojado y lo ha metido a la cárcel al profeta Hananí. Luego de eso, en el anterior estudio del rey Baasa, estamos explicando más a fondo sobre este asunto, porque cuando el rey de Israel Baasa estaba atacando a Asa, al reino de Judá, los asirios, la región de Damasco, se ha entrado y se ha apoderado de todo Ramot de Galat. Entonces, mirando Baasa, se están apoderando de Ramot de Galat, ya no han atacado y han ido a defender lo que era suyo. Ahí han perdido unas grandes tierras importantes para Israel, que era Ramot de Galat, y Dios se ha enojado de esta situación con el rey Asa. Le ha dado una enfermedad en los pies. Y con esta enfermedad ha muerto. Yo nunca he visto que nadie muera por una enfermedad de los pies. Ahí no tenemos pulmón, riñón, hígado, corazón, no hay ningún órgano vital. Algunos los amputan y siguen viviendo, pero sin embargo el rey Asa con una enfermedad de los pies ha muerto. En esta su enfermedad, Asa no ha buscado a Dios, sino ha buscado a los médicos. Y acuérdense que él había juramentado con todo su pueblo que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, sea muerto, sea grande o pequeño. Él ha buscado al rey de Asiria y hasta el fin ha buscado a los médicos y no ha buscado a Jehová su Dios. Y últimamente dice en la palabra de Dios, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en su ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Al ataúd, dentro del ataúd han puesto perfumes de famosos perfumistas, especias aromáticas. Según los historiadores dicen que los pies de Asa, porque tenía una enfermedad en los pies, estaba en estado de putrefacción y el olor fétido era tremendo. Por eso que habían puesto grandes perfumes, porque en ninguno de los reyes está escrito que han metido perfumes a su ataúd. No, esto ha sido la historia del rey Asa. Lo que podemos ver es que en la palabra de Dios dice que Asa fue perfecto en todo. Con todo esto, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová, dice. No dice que ha pecado al final, no dice. En toda su vida el corazón de Asa fue perfecto. Entonces vemos que Dios ha levantado pecadores. Nosotros somos pecadores. No ha visto la maldad de Asa, sino simplemente ha visto, hizo lo perfecto ante los ojos de Jehová. También hemos aprendido que el que le busca va a ser bendecido y va a tener paz y prosperidad, el que le busca. Pero cuando nosotros lo dejamos, vamos a tener muchas calamidades en nuestra vida. Y algo muy importante, sé fiel hasta la muerte, dice en Apocalipsis. Nuestro Dios es Alfa y Omega, principio y fin. Ser fiel hasta la muerte y decir, Señor, hazme ser fiel hasta la muerte. No me dejes apartarme ni a diestra ni a siniestra. Si este tema te ha bendecido tu vida, por favor ayúdanos dando un like, suscríbete y también compártelo, que sea de bendición para muchas otras personas. Nos vemos en nuestro siguiente estudio. Que Dios les bendiga.